Hermano, espero que hayas meditado ese texto de Isaías 53. Recuerda que estamos ahora hablando de la sanidad interior, que hay obstáculos en nuestra alma, en nuestra vida, que impiden el crecimiento de la gracia, que nos detienen, que no nos dejan avanzar en este crecimiento. Hay traumas de infancia, hay problemas de nuestros antepasados, a veces no hemos sido deseados desde el vientre de nuestra madre, tenemos un espíritu de rechazo materno, quizá tuvimos un parto traumático, quizá nuestra madre murió en el momento del parto, quizá nos abandonaron, probablemente había escasez de muchas cosas, habría predilección por algún hermano, alguna hermana, quizá no deseaban un hijo, sino deseaban una hija o viceversa, quizá al entrar a la escuela hubo burlas, hubo problemas, hubo preferencias con tus hermanos, probablemente hubo escasez, te enfermaste, murió algún familiar tuyo y esas heridas están ahí adentro todavía que necesitan ser sanadas. Necesitamos llevar a Jesucristo en esas armas, en esos momentos de nuestra alma, de nuestra vida. Necesitamos también a veces sanar algunos problemas de la adolescencia, algún problema físico, alguna burla, algún apodo. Necesitamos ser sanados en todos esos niveles, quizá duelos no resueltos, rechazos, desilusiones, problemas amorosos, probablemente algún embarazo, algún aborto, un embarazo no deseado, probablemente producto de una violación, probablemente violación inclusive de nuestros familiares, problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con el trabajo, quizá no hemos perdonado a algún jefe que ha sido injusto con nosotros, probablemente tengamos resentimientos, rencores que se nos ha ido llenando la vida a través del tiempo, quizás hacia nuestros antepasados, quizás nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros familiares, algún jefe, algún maestro, y todo eso, hermano, nos tiene a nosotros. Recuerda, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros como la especie de aquel hombre que le habían dado un carro nuevo, pero que no sabía manejar y que habían obstáculos en el camino y que habían además mucha basura en su casa. Pues nosotros también se nos ha dado la gracia, hermanos, pero nosotros también necesitamos limpiar muchas malezas, muchos obstáculos, muchas cosas que el enemigo ha sembrado en nuestra alma a través del sufrimiento, a través de estas heridas, y le hemos abierto las puertas y probablemente estemos obsesionados con ideas fijas o algunas enfermedades, bipolaridades, complejos de inferioridad, envidias, chismes, dolores, que nosotros no vamos a sanar nada más con terapia psicológica, sino que para eso nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos creó, el que nos observó, el que nos hizo a nosotros. Y recuerda, hermano, que con Jesucristo y María somos más que vencedores. Entonces, te recuerdas, hermano, que estamos formados de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Entonces, el alma también se le conoce como psique. Recuerda, hermano, como psique o como mente. Esa es la manera que tú vas a leerlo a veces en libros de psicología o en el catecismo de nuestra iglesia católica o algún trabajo o algún libro católico. Entonces nuestra mente o alma tiene 3 niveles. Recuerda, hermano, que estamos viendo entonces que nosotros estamos formados tripartitamente, una forma tripartita que es cuerpo, alma y mente. Yo quisiera que hoy revisáramos un texto que está en la primera Tesalonicenses. Saca tu Biblia, hermano, entonces, y busquemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Es un libro que está en el Nuevo Testamento, es una carta que está en el Nuevo Testamento, y vamos a leer el capítulo 5, versículo 23 al 25, y dice así: que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así lo hará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este breve texto, hermanos, en esas 2 líneas nada más, dice San Pablo: el Dios de la paz los santifique plenamente. O sea, que no solamente nos santifique en el cuerpo, sino que nos santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables, hermanos, para que estemos irreprochables, inmaculados en todo nuestro ser. En todo nuestro ser es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuáles son las 3 partes en que se divide nuestro ser integral, hermanos? Es el espíritu, el alma y el cuerpo.
y mira hasta dónde dice que tiene que ser, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No basta entonces nada más, hermano, que nosotros solo un día querramos ser santos, sino que tenemos que ser santos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos la hora ni el día, pero que nosotros en el momento de nuestra muerte, recuerda, hermano, que nuestra alma va a ser juzgada, y con ese grado de santidad Jesucristo va a decidir hacia dónde nosotros nos corresponde ir, porque sin santidad, recuerda, hermano, nadie podrá entrar a la presencia del Señor. Entonces el Señor a nosotros nos dotó de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y recuerda, hermano, el texto de Isaías 53:4 en adelante, donde decía que Él cargó con nuestras enfermedades. Esos son los problemas del cuerpo. Cargó con nuestras dolencias, que son las enfermedades del alma, y ahí hay tristeza, depresión, sufrimiento, angustia, desesperación, odio, rencor, amargura. Todas esas cosas son enfermedades del alma, hermano, y Jesucristo no vino a sanar solo cánceres, solo gripes, catarros, artritis, lupus, sino que también vino a sanar toda esta clase de sufrimientos, toda esa clase de dolencias. Entonces, hermano, Jesucristo no solo sale al cuerpo, sino que también quiere que tú y yo tengamos un alma limpia, hermanos, y además sana nuestro pecado, porque nos perdona los pecados. Él murió por nosotros, Él nos redimió, Él nos compró, gracias a su sangre preciosa. El Padre nos ha perdonado de todos nuestros pecados, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, y no podemos llegar al Padre si no es a través de esa fe en Cristo Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el que vino a morir por nosotros, hermanos. Entonces, si nosotros no reconocemos que Jesucristo es el enviado de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia, no vamos a poder ser sanados. Entonces no podemos solo buscar a los psicólogos cuando tengamos problemas en el alma, solo a los médicos cuando tengamos problemas en el cuerpo, solo un sacerdote cuando tengamos problemas en el espíritu, porque también, hermanos, el Señor vino a sanarnos integralmente, porque el deseo de Dios es que nos santifiquemos plenamente, integralmente, tanto en el espíritu, el alma y el cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ya con esos conceptos sabemos que entonces tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Hemos visto entonces que vamos a ver algunos conceptos. La mente o el alma. Nota, hermano, saca tu cuaderno, busca tu lápiz, saca la Biblia, saca tu catecismo, ponte en oración, y, hermano, sueña con ser santo integralmente, porque hoy estamos hablando entonces ya de la sanación interior, que es uno de los medios que nuestro Padre Celestial nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos ser santos, porque hay muchos obstáculos en nuestra vida que a veces han impedido que crezcamos espiritualmente. Probablemente tú no tienes un buen concepto de Dios como Padre, porque no tuviste un padre, o tuviste un padre muy castigador, y entonces estos elementos son importantes para que tú y yo, hermano, vayamos sanando, vayamos liberando. Vamos a ir haciendo oraciones de sanación interior para que podamos ir sanando esas heridas que nos han hecho a nosotros, o a veces nosotros mismos no la hemos ocasionado por el pecado. Entonces, nuestra mente o alma tiene 3 niveles. Anota, hermano, anota ahí en tu cuaderno. Son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Hermano, anota ahí. Entonces, el consciente es todo conocimiento o pensamiento que sabemos con claridad. A este nivel opera el carácter social. O sea que el consciente, nosotros son pensamientos o conocimientos que sabemos con claridad porque están ahí en nuestra mente, las podemos recordar con facilidad. El subconsciente es el reino de oposición a la razón. Aquí operan los sentimientos y deseos egoístas. El subconsciente es una capa de nuestra mente que está un poquito más profunda, pero aquí, hermanos, está lo que se opone a nuestra razón, a nuestro entendimiento, a toda nuestra forma de pensar. Aquí operan los sentimientos y los deseos egoístas. Podríamos decir que con el consciente estamos a nivel social, y con el subconsciente opera ese hombre animal. ¿Te recuerdas, hermano, que ese hombre animal era todavía sujeto a esos deseos egoístas? Y estamos en el inconsciente,
que es el reino de los pensamientos descontrolados. El inconsciente, dicen algunos psicólogos, que es ese lugar en donde nosotros ya no nos recordamos de muchas cosas, muchas heridas. La mente tiene una protección, que es el inconsciente, que cuando mucho más doloroso es el acontecimiento que nos ha pasado a nosotros, todo eso se reprime en el inconsciente, y aunque no recordemos nosotros muchas cosas, se va a manifestar con síntomas. Los síntomas de un inconsciente que no está bueno es que tenemos muchos complejos, muchos traumas, muchos celos, envidias, muchas dolencias, muchas enfermedades del alma, muchas soberbia, orgullo, envidias, complejos de inferioridad, perfeccionismo, muchas ataduras, hermano, a nivel del alma. Entonces, la mente es como una grabadora. La mente entonces es como una grabadora, nada se le olvida a uno. Hay heridas que permanecen sin sanar, afectan nuestra conciencia y van cambiando y controlando nuestro carácter, y permanecen hasta que tomamos acción para eliminarlas, hermanos. Entonces, el orden que Dios ha dado al hombre para que se gobierne a sí mismo es que su espíritu debe gobernar sobre su alma. El espíritu nuestro debe gobernar nuestra alma. Nuestra alma, ¿te recuerdas, hermano, que estaba formado por nuestra voluntad? ¿Te recuerdas, hermano? La voluntad, la inteligencia y las emociones. Básicamente las dos potencias de nuestra alma es la inteligencia y es la voluntad, pero también están las emociones. También, hermano, hay unas emociones que nosotros, o se llaman sentimientos, los sentimientos, porque las emociones per se nada más son del cuerpo. Y además el espíritu nuestro debe gobernar sobre nuestra alma para que nosotros, porque recuerda, hermano, que el espíritu tiene unas como antenitas que van a recibir la señal de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes infusas, que son las cardinales y telogales, y que por medio de gracias actuales nosotros vamos a poder actuar ya no según nuestras pasiones, sino según nuestra iluminación dada por la gracia y los dones del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo debe gobernar a nuestra alma y sobre nuestro cuerpo también. Sin embargo, hermanos, a veces como hemos visto, a causa de heridas sufridas en nuestro interior, este orden se pierde, y se pierde de varias maneras, hermanos. Se va a perder debido al pecado. Esas son las heridas. El cuerpo va a gobernar al hombre, quedando sujetas al alma y al espíritu, y eso dice Gálatas 5, 16, 17. Hermanos, recuerda que ahí están las obras de la carne, las obras del espíritu, y que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, y debido a este pecado, debido a las heridas, el cuerpo va a ir gobernando nuestra alma y nuestro espíritu, y ya no va a ser el espíritu el que gobierne, porque recuerda, hermano, que si el espíritu no va a gobernar nuestra vida, entonces si el cuerpo la va a gobernar, nosotros le vamos a dar uso a todas las pasiones, por hermano, que por la concupiscencia nosotros vamos a ser tentados por el enemigo, y un mundo anticristiano nos va a mostrar a nosotros los diferentes caminos para poder satisfacer esos deseos. Y si nosotros no tenemos una razón iluminada por la gracia, iluminada por la fe, no le vamos a dar un conocimiento bueno a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, y la voluntad, en lugar de ir a buscar a Dios, que es el bien supremo, para llenarnos de gracia y para adorarlo a Él en espíritu y verdad, nos vamos a buscar a nosotros mismos y le vamos a dar rienda suelta a toda clase de pasiones. Tú puedes revisar ahí en esa carta que San Pablo le escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 17, y ahí va a hablar de todas las obras de la carne. Yo quisiera que hoy tú reflexionaras para ver en dónde te encuentras tú, si eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual. Ahí están todas las obras de la carne, y también están las obras del Espíritu, hermano, que también ya las revisamos en predicaciones anteriores. Y dice Timoteo capítulo 1 versículo 7, también sería bueno que lo revisáramos, en donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. Mira lo maravilloso que nos dice aquí San Pablo en la segunda carta a Timoteo, versículo 1 al 7. Subraya tu Biblia, hermano, y medita hoy esto, y mira tú si eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual en base a las obras que tú más haces. Ahí están todas esas obras. Yo quisiera que hoy revisaras Gálatas 5, 16 y 17 y meditáramos, hermano, meditáramos el día de hoy
y para ver de dónde vienen, porque recuerda, hermano, que si tú no reconoces que estás en pecado, que si tú estás herido, que estás lastimado, no va a poder entrar el Señor Jesucristo a sanar esas heridas. Él necesita nuestro consentimiento, necesita que nos reconozcamos necesitados, que nos reconozcamos que necesitamos sanación, que necesitamos perdón, y para eso nosotros debemos reconocer que solos no podemos hacerlo, que necesitamos a Él, debemos abrir nuestro corazón para que nos llenemos de gracia, y con esa gracia vamos a ir sanando esas heridas que se han producido, en donde ya el Espíritu, iluminado por la fe, iluminado por la gracia, ya no gobierna nuestra alma y nuestro cuerpo, sino que somos dominados por esas potencias del cuerpo, y entonces vamos a ser carnales en lugar de ser espirituales. Entonces, hermanos, yo quisiera que hoy nos quedáramos acá meditando para ver en la próxima, entonces, en qué consiste básicamente la sanidad interior, que la sanidad interior está relacionada con el individuo y está con su pasado. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó al individuo en el pasado, su niñez, adolescencia y adultez, tiene vigencia en el presente y en el futuro, y por eso, hermano, es que muchas veces nosotros estamos esclavizados a los vicios, a adicciones y a muchos pecados, porque no hemos sanado todavía, porque nuestro espíritu no es el que gobierna nuestro cuerpo y nuestra alma, sino que estamos sujetos todavía a nuestras pasiones. Mientras ese momento llega, hermanos, meditemos con este canto y pidámosle a María Santísima que nos ayude en este proceso de sanación interior.